Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, doctor. Buenas noches, bienvenido. Antes de iniciar también quisiera preguntarle si alguien conoce a Roberto Álvarez, porque me están rebotando los correos con esa dirección que me aparece. Entonces, si le pueden retransmitir el correo a Roberto Álvarez, eh, sobre todo de los que hemos enviado, por favor les recomiendo. Sí, porque ese correo que está ahí me está rebotando y no tengo más correos de él. ¿Listos? Entonces, si conocen por ahí a Roberto Álvarez, por favor le reenvían los correos a ver si nos comunicamos con él y lo podemos contactar porque me está rebotando todos los correos de él. Bueno, a ese Gmail que tienen ahí. Esas listas, por lo general, estas listas salen de la plataforma. Entonces, cuando ustedes tengan la plataforma o tengan acceso a él, eh, la plataforma, pues por lo general uno lo que hace es asociarla a su correo Micena, ¿listo? Como primera medida. Con eso, pues aquí aparecen los correos Micena y no los personales. Y así uno pues los contacta más fácil. Pero bueno, esos son cambios de la información que tienen ustedes en el correo, en la plataforma Sofía. Y cuando hagan el cambio, pues ya se refleja aquí el correo Micena. Bueno. Eh, Vamos a mirar aquí entonces la asistencia, ya que teníamos aquí abierto. Por ahí estaba viendo a Brian Albán, que estaba por aquí. Roberto Álvarez está por aquí. Es el que estábamos hablando ahorita, ¿no? Bueno, si lo pueden contactar y le pasan el enlace, mejor. César Andrade, William Ardila. Presente. Listo, William, gracias. Jaime Argüello, Kevin Buitrago. Bueno, Carlos Castillo ya lo vi por ahí. Edwin Correa también lo había visto por ahí. Marlon Cruz, Yuri Fuentes, bueno, Wilfer Garzón, Instructor, creo que Welfare va a desertar, pero pues no ha confirmado nada aún. bueno, no ha asistido a esas sesiones, ¿no? No, no, señor. Bueno, vamos a dejarlo ahí pendiente por si algo. Mm, Mónica Gómez por aquí la vi. Presente. Gracias, Mónica. Oscar González, Sebastián Larrota también lo vi por aquí. Presente, instructor. Gracias, Sebastián. Jonathan León, Presente, instructor. gracias, Jonathan. Lady también la vi por aquí. Gracias, Lady. Steven Martínez, Cristian Morales, bueno, Laura Moreno, listo. Pedro Muñoz, por aquí lo vi. Presente, instructor. Gracias, Pedro. Myron Páez, Dylan Peña, por aquí también creo que lo vi. Sí, señor, buenas noches. Buenas noches. Jefferson Perea, Nelson Pinilla, Presente, instructor. listo. Gracias. Feiner Prieto, Presente. gracias. Michael Quiroga, bueno, por ahí. Duban Ramos, Cristian Rubiano, bueno, Edison Sánchez, por ahí algún Sánchez. Nicolás Suárez, por aquí también lo vi. Presente, instructor.
Listo, Nicolás, gracias. John Tibata, Presente, instructor. gracias, John. Y Leonardo Villar. Bueno, listo. Buenas noches, profe. ¿Quién, Leonardo? No, Steven Martínez. Lo que pasa es que tenía problemas de conexión y me acabé de conectar. Listo, Steven. Listo, gracias. Vale, gracias. Ok. ¿Alguien más que haga falta que se haya conectado? Tenemos por aquí el Andrés Páez. Myron Andrés. Listo. Ya está ahí Andrés. Listo. Ok. Bueno, guardemos por aquí esta lista. Listos. Bueno, listos. Entonces, continuemos entonces con lo que estábamos haciendo. Estábamos viendo parte teórica de la parte de redes que es importante pues también conocerla. También ustedes ya se habían relacionado en algún momento con organizaciones de estándares. Esto es algo que también ya habían escuchado. Por lo general, tenemos estándares y los estándares pues que más prevalecen, por lo general son los estándares abiertos. Esos estándares, pues la ventaja es que como son abiertos, hay muchas compañías que tienen acceso a esos protocolos o a esos estándares y entonces pueden empezar a trabajar sobre ellos con la información que tienen y construir, por supuesto, sus productos eh, y que, pues, por supuesto, mucha gente pues, pueda utilizar esos estándares abiertos. Entonces, esa es la ventaja de esa estandarización, que la información, digamos, que está disponible para que la gente la observe, sepa sobre ese estándar y asimismo, pues, también desarrolle productos. Entonces, ahí, en algún momento, esos estándares que son abiertos, pues, que sí tienen acceso eh, todos esos fabricantes, pues por supuesto van a fabricar más productos y se va a extender muchísimo más un estándar de ese tipo que uno pues que es cerrado y que casi nadie tiene información y bueno, eso sería una diferencia bastante importante. Dentro de esos estándares pues están estas empresas que ustedes pues han visto a varias de ellas, las conocen como la TIA, es una de las empresas pues más reconocidas con la IEEE. Ellas dos pues tienen una parte bastante importante sobre la parte física, sobre la parte de telecomunicaciones. En general la IEEE pues tiene una parte supremamente importante con todo lo que tenga que ver con electricidad y electrónica, que es todo prácticamente. Y la TIA pues ustedes la vieron relacionada con la EIA, que aquí pues no la están mencionando, pero tenemos la parte de cableado y las normas de cableado pues están regidas por esa TIA, ¿sí? Otras que de pronto no se las habían mencionado o de pronto no las conocen, esta como la Internet Society, que también tiene otros comités importantes para generar estándares de Internet. Entonces ellos se van a encargar de ciertos estándares, de analizar con sus comités pues ciertas partes de todo lo que llega a componer pues todo esto de telecomunicaciones, de las comunicaciones a través de Internet, de los estándares que se manejan internamente. Entonces cada uno pues tiene su partecita. Entonces en este caso, esta Internet Society lo que hace es responsable de promover el desarrollo y la evolución de usos abiertos de Internet en todo el mundo. Entonces ellos son como los que mandan la parada en los desarrollos en general sobre Internet, ¿sí? Sobre todas las áreas que tengan que ver con el Internet o con el desarrollo de Internet, ¿sí? Entonces, si hablamos de Internet, pues esta sería como la principal, ¿sí? Enfocada en solo Internet y en los grupos de investigación, pues que tengan ellos adicionalmente. Entonces, esos grupos de investigación eh, van a tratar pues temas muy específicos. Para eso son los grupos de investigación. Por ejemplo, aquí menciona un par de grupos de investigación generales, eh, como el IEFT, que desarrolla y actualiza y mantiene tecnologías de Internet, y del protocolo TCP/IP. Y ya ahorita vamos a ver que eso es un protocolo pues general con una suite de protocolos bastante grande.
Por ejemplo, aquí también hay otra que dice que es el IRTF, que es un grupo también de trabajo de investigación de Internet, que en algún momento pues también está relacionado con todos los protocolos y con algunas partes pues muy especiales de esos protocolos y su evolución. Entonces son áreas que son específicas y digamos que todas las entidades em, que desarrollan estos estándares pues tienen esos subgrupos de investigación en que cada uno pues se dedica a una partecita específica de un área bastante grande o del área que tengan asignados. Este que también nos interesa mucho en la parte lógica, no solo el que vemos por internet y porque estamos relacionados con esa parte de internet, sino que también estamos relacionados con todo lo que tenga que ver con el manejo de algo que se llama direccionamiento. Y el direccionamiento está atado a unas entidades como esta que aparecen aquí, que se llama la ICANN y la IANA, ¿sí? Que controlan pues todo lo que tiene que ver con el direccionamiento IP, con los nombres de dominio, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, para entrar a Internet en algún momento necesitamos muchas veces, bueno, fuera de la conexión y las direcciones, necesitamos también a veces comunicarnos con un navegador y utilizar un dominio. Entonces esos dominios pues tienen que ser controlados por alguien y definidos por alguien. Entonces todos esos dominios que ustedes conocen como, eh, por ejemplo, los que utilizamos cotidianamente, no sé, .com, utilizamos, por ejemplo, cuando estamos en Colombia, el .co, bueno, infinidad de esos dominios, pues estas son las entidades que se encargan de controlar esos dominios y de asignar esos dominios, por ejemplo, a ciertos elementos como el .co a un estado, ¿sí? A un país. Eh, Cuando son entidades gubernamentales, pues tenemos, por ejemplo, dominios como los .gov. Esos se asignan solo a entidades gubernamentales y por supuesto, pues todo eso está controlado en algún momento. Las direcciones que se utilizan también tienen un control. ¿Sí? Cuáles se pueden utilizar, cuáles no, en qué regiones se asignan determinadas direcciones. Bueno, y adicionalmente, pues también aquí nos menciona que eh, manejamos pues algunos números de puerto. Eh, con tanto protocolo y tanta cosa que tenemos, eh, las comunicaciones pues se dan el lujo de tener puertos específicos para tratar esos protocolos y para que esos protocolos pues se comuniquen a través de esos puertos específicos. Y ahí es cuando pues cada protocolo tiene su propio puerto de funcionamiento muy específico y bueno, eso va atado más adelante, lo verán que viene atado con la seguridad y viene también atado pues con la comunicación que establece cada uno de los diferentes protocolos a través de la red. El firewall, por ejemplo, es uno de los que controla esos puertos para que no vayamos a tener pues de pronto alguna comunicación que nos vaya a afectar, ¿sí? Desde afuera a través de un puerto de pronto que no está reconocido, un puerto que eh, permanezca abierto para alguna comunicación y de pronto que no debería estar abierto para que alguien entre por ese puerto y se comunique con nosotros. Entonces, esas organizaciones pues son importantes, ¿listo? Esa ICANN y esa IANA, que son pues las autoridades a nivel mundial para el manejo y la supervisión de todas esas cosas que acabamos de mencionar, que son las direcciones IP, los nombres de dominio o los números de puerto de los protocolos de comunicación. Esa es bastante importante pues también esas empresas. Bueno, otros estándares que ustedes ya conocen, por ejemplo, la EIA, que ya la habíamos mencionado, que en la parte física, la TIA, son Asociación de Industrias Electrónicas, la IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que le decimos la IEEE, por lo general, para resumir. La TIA, la Asociación de Industria de Telecomunicaciones, y si se acuerdan, pues los estándares EIA, TIA son los que ustedes pues vieron eh, mencionados en la parte de cableado. ¿Sí? Esos son más hacia la parte de la industria electrónica y de telecomunicaciones y por eso pues
también ellos participan en todo ese tipo de estándares, ¿sí? Para comunicación, ¿sí? Sobre todo, pues, si se dieron cuenta, hasta en puertos están involucrados porque eso es pues más electrónica y la comunicación pues está muy relacionada con las industrias de telecomunicaciones. Por eso es que la TIA también está pues muy metida en todos esos estándares de la industria. Bueno, hay otra que también que se llama la UIT. Esa UIT también es una Unión Internacional de Telecomunicaciones que también maneja estándares de comunicación, ¿sí? Para pues distintos elementos. Por ejemplo, ahí mencionan la comunicación DSL, ¿sí? Que habíamos hablado la sesión pasada, que es una comunicación de línea de suscriptor y que pues por lo general es una de las que utilizamos cuando tenemos líneas de cobre telefónicos en nuestras casas y pues tenemos adicionalmente una línea de suscriptor DSL pues asociada a esa línea telefónica para tener pues el servicio de internet. Bien. Bueno, hacen muchas más cosas, pero bueno, esas son algunas de los estándares en general para que los tengan presentes. Son muchísimas empresas involucradas, cada una tiene su parte y pues por supuesto ahí es donde empieza a aparecer todas esas divisiones y todas esas eh, reglas y estándares que nosotros empezamos a tener en red. Como anteriormente les había dicho, esos son bastantes. No es que sean poquitos, son muchas cosas que hay que ver aquí y pues uno se da cuenta que el tema es bastante grande a la hora de empezar a profundizar con ellos. ¿Listo? Pero, pues, ¿por dónde iniciamos? Por modelos. ¿Sí? Nosotros empezamos a modelar la red para conocerla. ¿Sí? Y para conocer algo, entonces tenemos un modelo general eh, en el cual nosotros nos basamos para entender la comunicación de un extremo al otro. Si queremos pensar en cómo se realiza una comunicación, ¿sí? Y todo lo que está involucrado en una comunicación, entonces empezamos a hablar de modelos, ¿sí? Para referirnos a ellos o para tratar de entender eh, cómo es que funcionan pues cada uno de esos protocolos y cada uno de esos elementos de comunicación entre ellos, ¿sí? Y cómo se entrelazan entre ellos y cómo funcionan entre ellos. Los dos modelos, digamos, más comunes que nosotros vemos son los dos modelos que tienen ustedes ahí en pantalla. Es el modelo OSI. Este es un modelo pues de referencia. Es como si fuera, digámoslo así, la estructura general para cualquier persona que quiera crear su propio grupo de protocolos o su propio modelo, ¿sí? Entonces esto es más teórico. Digamos que esto no es que se implemente tanto, pero es más teórico para, como es para explicar las cosas. Y el que ya sí se implementa eh, y que vemos que lo mencionan en todos, en muchos lados, sobre todo cuando vamos a ver la parte de redes, pues es un modelo que ya utilizamos mucho nosotros, que se llama el modelo TCP/IP. Entonces, esto es más el modelo de referencia, que este es el modelo con que uno pues trata de entender cómo se mueven las comunicaciones y ya el que implementan pues es basado en él y este sí es el que implementamos y conocemos más que es el TCP/IP. Y, pues, no es el único, pero pues son los dos modelos que por lo general estudiamos porque son los más representativos, ¿sí? Y los más extendidos a nivel mundial, ¿sí? Si se dan cuenta, hay una relación entre ellos, donde así sea la parte teórica, ese modelo de referencia OSI, pues corresponde al modelo TCP/IP, ¿sí? Ese es como, hay una como correspondencia entre los dos. Aunque esté dividido un modelo en más capas o en más niveles que el otro, pero pues básicamente hay una correspondencia. Esos son los dos modelos que por lo general nosotros estudiamos para conocer qué va pasando con la red. Bueno, por aquí, el que les estaba mencionando, el modelo OSI, vamos a quitar este momentico por acá, listo, el modelo de referencia OSI. Ese es como les decía, ese es como el modelo que todo el mundo pues tiene que entender y de ahí pues pueden partir ya los modelos reales y los modelos pues que ya ahí se implementan directamente en las empresas
o con las tecnologías que vayan a crear. Este modelo tiene una característica y es un modelo que se maneja por capas. Son 7 capas en las que ellos dividen pues la comunicación, perdón, y básicamente pues nosotros nos empezamos a relacionar pues con la primera, ¿sí? Con la primera capa del modelo, que es la capa física, ¿sí? Aquí es donde nosotros empezamos a conocer qué tiene la parte física, cuáles son los componentes mecánicos, ¿sí? Ese conector RJ45, ese funcionamiento eléctrico, electrónico, ¿sí? Está más relacionado con esta parte física. Aquí empezamos a conocer los medios, ¿sí? Los medios que utilizamos para transmisión, los medios de cobre, los medios inalámbricos, ¿sí? Ese tipo de medios también está relacionado con la parte física, ¿listo? Cómo se mueve la información, cómo se transmite la información a través de esos medios, con señales eléctricas, con señales de ópticas, ¿sí? Con señales de radiofrecuencia. Ahí es cuando la parte física pues empieza a familiarizarse para nosotros. Los cables, las categorías, todo eso. Sin embargo, pues no es la única parte de la comunicación, ¿sí? Es una parte muy importante, esa es la parte de infraestructura, pero pues de ahí para adelante viene el resto, que yo diría que es ya el equipo, y viene ya relacionado a lo que está pasando internamente, la parte lógica, digámoslo así. ¿Bien? La parte física, pues sí, ya la conocemos, y de ahí para adelante pues vienen todo el resto de las capas internamente. Hay una capa que es la capa 2, se llama la capa de enlace de datos, y estos protocolos que se manejan en la capa de enlace de datos, entonces empiezan a manejar una relación entre la parte lógica, que es lo que está manejando el computador de nosotros, por ejemplo, y la parte física. Entonces tiene que haber un intermedio, ¿no? El que esté relacionado, o la capa que esté relacionada directamente hacia la parte física, que es el cable, por ejemplo, o el puerto de red, y el que está relacionado, por supuesto, por el otro lado, hacia la parte lógica. Entonces, esa capa es como la intermedia, ¿sí? La que en algún momento parte toda la parte lógica que nosotros conocemos del modelo con la parte física, eh, que también pues empezamos a relacionarlos desde el trimestre pasado, ¿sí? Entonces, esa partecita intermedia, esa es la capa de enlace de datos. Y ahí pues básicamente se controla cómo se va a pasar la información de la parte lógica del computador, de la generación de la información que tenemos aquí con una aplicación, ¿sí? Hasta el cable. Entonces ya pasarlo el cable, pues ya se requieren pues ciertos elementos para que en algún momento se pueda utilizar un cable y que se pueda transmitir de alguna forma, ¿sí? A través de la tarjeta de red, y esa forma pues sea un estándar, y ese estándar por supuesto nos permita intercambiar información y que al otro lado nos entiendan, ¿no? Lo importante de mover todas esas señales eléctricas es que se entiendan a los dos lados. Y por supuesto, pues eso también tiene que ver con algunos protocolos de comunicación y formas de comunicación que son importantes. Entonces ahí ya es que empieza a actuar la tarjeta de red, por ejemplo, para transformar toda la información en esos impulsos eléctricos que puede estar llevando un cable de cobre. Entonces esa parte de enlace de datos pues también tiene varias cositas que son importantes conocer. Otra parte que sí nos importa muchísimo también es la parte de red. Casi siempre nos metemos mucho como en este sentido también. A veces la perspectiva se vuelve más como en este sentido. Empezando, por ejemplo, viendo la parte física como pasó el trimestre pasado, y aquí ya la empezamos a relacionar hacia las capas superiores. Por supuesto, al final veremos en otros trimestres más relación hacia la parte final, que es la capa 7. Pero bueno, aquí empezamos a conocer como desde abajo. La capa de red, que en esta capa de red es cuando empezamos a ver que también es parte lógica y que en algún momento pues nosotros tenemos que tener un dispositivo identificado, ¿sí? Dentro de nuestra red nosotros tenemos un computador, ¿no? Pero dentro de esa red pues puede haber muchísimos, y hay algún momento en que se necesita un estándar para que se pueda identificar cada uno de ellos. Entonces la capa de red pues se fija más en esa identificación, en esa diferenciación de esos elementos, ¿sí? Y los servicios que están asociados en esa identificación, ¿sí?
Y por supuesto, ahí es cuando ustedes empiezan a conocer algo que se llama una dirección IP. Y esa dirección o ese protocolo de Internet pues está asociado a la identificación de los equipos, ¿sí? A algunos parámetros que son importantes y esos parámetros, por supuesto, y ese protocolo, pues está ubicado en la capa de red, ¿sí? Hay más protocolos, este no es el único, pero ese es el que digamos que con el que más interactuamos, ¿sí? Bueno, y otros por ahí que hay también que son bastante importantes dentro de esa capa. Y se darán cuenta que ahí, entre más vayamos mirando equipos, pues vamos interactuando con otros protocolos diferentes. Uno empieza con el más fácil, que es como el IP, a empezar a reconocerlo y después uno empieza a interactuar con otros. Por supuesto, de la capa de red, que es la que uno pues más interactúa, sobre todo cuando está configurando equipos y ese tipo de cosas. Bueno, a medida que se vaya eh, pues nos vamos metiendo en el cuento de la comunicación, ya empezamos a salir como del ámbito de los equipos, de lo más cercano hacia el usuario, para ver que pues esto es una comunicación de un extremo a otro, que no solo es el equipo que tenemos ahí, sino que también influyen otros elementos para establecer una comunicación, ¿sí? Y para transferir información. Entonces, las otras capas, como la que sigue, que es la capa de transporte, empieza a tener algunas funciones pues bastante importantes a la hora de movimiento de información. Entonces empezamos a ver algunos servicios que se llaman segmentar o segmentación, ¿sí? Y algunos servicios de transferencia bastante importantes. Eh, Dos protocolos importantes aquí en la capa de transporte, el protocolo TCP, ¿sí? Y ese protocolo TCP y el UDP son supremamente importantes en el envío y la transferencia de información. Bien, esos protocolos, si se acuerdan ustedes estas dos palabritas de TCP/IP, es el modelo que les estaba mostrando anteriormente, pero están basados pues en los nombres de esos dos protocolos básicamente, que son supremamente importantes pues para la comunicación. Se darán cuenta también que este UDP pues es bastante importante también en la transmisión de cierta información. Con algunas características pues se utilizan básicamente estos dos protocolos para transportar, ¿sí? Para transportar o transferir información de un sitio a otro. Para que esas comunicaciones transfieran información, por supuesto, en algún momento tiene que establecerse la comunicación, ¿sí? Y tiene que haber algo que la establezca o que necesite la comunicación, ¿sí? Nosotros lo vemos por el lado de este lado, de la capa 7, ¿sí? La capa 7 es la capa de aplicación y cuando hablamos de la capa de aplicación, pues hablamos de efectivamente las aplicaciones que utilizamos, ¿sí? Estamos utilizando un software cualquiera, es una aplicación y esa aplicación en algún momento pues es la que se relaciona más con nosotros. Como se relaciona con nosotros, pues es prácticamente el inicio de la comunicación de nosotros hacia la red, ¿sí? Nosotros estaríamos por acá relacionándonos directamente con la capa de aplicación, ¿sí? La capa de los usuarios, directamente con la aplicación, el equipo, y de ahí, pues, si lo vemos por ese lado, iniciaríamos la comunicación. Pero cualquier aplicación no importa, ¿sí? Cualquier aplicación tiene que empezar a hacer un proceso, ¿sí? Ya no, él no llega, no salta directamente a la transferencia, ¿sí? Si en algún momento no establece una comunicación con otro equipo, ¿sí? No establece, por ejemplo, lo que estábamos viendo la semana pasada, eh, un modelo cliente-servidor, ¿sí? Si yo no establezco una comunicación con el servidor, pues entonces al final, ¿qué voy a transferir y para dónde lo voy a transferir, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, primero tenemos que establecer una comunicación a través de la aplicación y ese proceso, pues básicamente se empieza desde la aplicación hacia la presentación, ¿sí? A la sesión, que son dos capas supremamente importantes, que aquí las desglosan en el modelo TCP/IP lo vuelven una sola, pero básicamente ahí es cuando empezamos a tener esa relación o esa, inclusive hay partes en que se mantiene una comunicación porque pues en algún momento se estableció esa sesión y toca mantenerla mientras que estemos transfiriendo información, ¿sí? Es como si
en algún momento tuviéramos una llamada y bueno, y se estableciera la comunicación, se saludara, se hiciera la presentación, se dijera hola, no sé qué, bueno, las dos partes hicieran su presentación, terminaran de iniciar su presentación y siguieran con la conversación y en algún momento una de las partes pues finalice la conversación. ¿Sí? Eso es algo común en una comunicación. Ahí es cuando las dos partes saben que si se finaliza la comunicación, pues de ahí para adelante nadie va a transferir información. ¿Sí? Entonces, todo ese proceso que es de comunicación, pues está básicamente dividido en capas para poder tratar de entender pues cada uno de los protocolos que intervienen en ellas. Entonces, por eso es que hay modelos que explican ese tipo de cosas. ¿Listo? Y por eso es pues que la gente lo separa para tratar de entenderlo. Si lo relacionamos con equipos, entonces cuando veamos, por ejemplo, el trabajo de un switch, el trabajo de un switch básicamente eh, viene a interactuar, por supuesto, con la capa física, porque ahí le conectamos pues nuestros cables, está con la capa de enlace de datos, ¿sí? Y la forma de comunicarse de algunos switches pues solo interviene hasta este nivel, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con estos dos primeros niveles, con la capa física y enlace de datos, pues tiene que ver, por ejemplo, con equipos como los switches. Mientras que otros equipos un poquito, digamos, más especializados como los routers ya son capaces de no solo trabajar con esas dos primeras capas del modelo, sino que adicionalmente también son capaces de entender la siguiente capa, que es el protocolo, por ejemplo, IP, que nosotros manejamos. Entonces, el router ya es un poquito más especializado y ahí empezamos a ver que también mencionan a los equipos, ¿sí? Por su función, ¿sí? Y a veces nos mencionan a estos equipos router como los equipos de capa 3, ¿sí? Refiriéndonos a la capa de red en la que funcionan, o por eso es que en algún momento, pues, su comportamiento también tiene que ver con esa capa directamente. ¿Sí? A los switches también, pues, les dicen, por ejemplo, equipos de capa 2, ¿sí? Porque, pues, su funcionamiento llega hasta cierta parte del enlace de datos, ¿sí? Pero no es capaz de hacer o involucrarse con la capa de red, ¿sí? Para identificar piezas individuales con los protocolos que aquí mencionamos como el IP. Entonces ahí es también cuando empieza a haber diferencias. Habrá otros que ya equipos que trabajen en otras capas como estas dos, ¿sí? O que parezca más que solo trabajan en la capa física, eh, pero pues esos equipos son mucho más sencillos. Por ejemplo, equipos como los hub. Los hub que también parecen que fueran switches, pero pues son un poquito más sencillos y más como no tan especializados como los switches. Entonces ahí ya empezamos a ver diferencias en los equipos, ¿sí? Basados en la referencia o en los modelos de referencia y lo que está pasando dentro de ellos y lo que son capaces de hacer de acuerdo a los protocolos que pueden entender, ¿sí? Y los que pueden manejar. ¿Sí? Por eso es que en algún momento pues el router se van a dar cuenta que hace muchas más cosas que un simple switch y ubicamos los equipos pues de acuerdo también a lo que hacen, ¿sí? Y a la función que tienen. Eso es la ubicación que también pues tenemos que relacionar en algún momento. ¿Bien? Entonces esas capas pues son importantes, esas 7 capas, ténganlas en cuenta. Hay que pensar que esas 7 capas pues las crearon para tratar de entender toda la comunicación completa, ¿sí? Y para entender los protocolos pues que están asignados en cada una de las capas. Entre más se metan en el cuento, pues más se meterán en cada una de las capas y el entendimiento de cada uno de esos protocolos pues les dará mucho más luces en cómo funciona todo internamente, ¿sí? Cómo funciona una comunicación o cómo funciona inclusive los servicios que vayan a montar mucho más adelante en otros trimestres, pues todo eso se basa en este modelo. Igual es comunicación, igual son redes, entonces, pues digamos que la parte principal son los modelos, ¿sí? Para poder entender cómo funciona todo. Esto, claro, esto es pura teoría, esto es un modelo teórico, pero es el modelo de referencia que nos explica muchísimas cosas. Entonces, no es, se menciona siempre, pero pues a medida del tiempo que ustedes vayan conociendo, se van a dar cuenta que uno se mete mucho más en cada una de las capas para tratar de entenderlas.
¿sí? Y para saber qué es lo que está pasando con las comunicaciones. Bien. Bueno, de ahí parte uno y como les decía, el otro protocolo, que es el TCP/IP o el modelo TCP/IP, sí ya es el que implementa. Entonces, cuando nosotros tenemos esta comunicación que estamos estableciendo ahorita, pues estamos utilizando el modelo TCP/IP en nuestros equipos y ese modelo TCP/IP pues tiene unas características basadas en el modelo OSI. Solo que ellos pues hicieron como una simplificación, ¿sí? Ellos dijeron, bueno, no nos vamos a poner a explicar tres capas por separado, sino las vamos a explicar en una sola capa. Y esas tres primeras capas esas últimas capas que estaban aquí, aplicación, presentación, sesión, pues simplemente ellos dijeron, bueno, nos vamos a referir a todas ellas como solo aplicación, ¿sí? Y lo que hacen esas tres capas, pues en TCP/IP no se van a poner a explicar cada una de ellas por separado, ellos simplemente la hicieron pues en un solo bloque, ¿sí? Y ahí pues explican cosas pues generales que tienen que ver con lo mismo que está en el modelo OSI, ¿sí? Con esas tres capas por separado. Solo que pues digamos que OSI las separa y las explica por separado y TCP las utiliza en conjunto. Entonces por eso es que ellos tienen una capa eh, que llaman aplicación y no tienen presentación y sesión. Transporte sí la tienen las dos, ¿sí? Transporte, esa es la capa en común, digámoslo así. Esta sí es la misma capa de transporte que veíamos por aquí, la capa 4, ¿sí? La capa de red que estábamos hablando, o la capa 3 en este caso que estábamos hablando, para este modelo, bueno, ya no es la 3 y le cambian el nombre. Se llama la capa de Internet, ¿sí? Entonces, en este caso, la capa de Internet, pues sí, es básicamente la misma capa de 3 que estábamos viendo en el modelo, ¿sí? Esa es, digamos que la comparación entre los dos modelos. Y aquí en este modelo, la capa física y la capa de enlace de datos, ¿sí? La capa física y enlace de datos también la vuelven una sola. Ellos consideran pues que esa es una sola capa y la convierten en la capa de acceso a la red. O sea que todo lo que tenga que ver con la capa física, con las tarjetas de red, con los cables, pues ellos lo consideran que es una sola capa de su modelo y es la parte de acceso de red. Estos son también algunos cambios, pero pues si los vemos, pues básicamente la capa de aplicación son tres. En el modelo OSI la capa de transporte es la misma, Internet es la capa de red y la capa de acceso a la red pues es dos capas que están separadas en el modelo OSI. ¿Bien? Entonces ahí tendríamos pues el modelo referenciado, el modelo de referencia OSI y el modelo pues que de protocolo que nosotros tendemos a utilizar y que se implementa ya como estándar de comunicación. Entonces, estos dos modelos pues están referidos entre ellos. Aquí hay una comparación, ¿no? Lo que les estaba comentando. Las tres primeras capas del modelo OSI, perdón, las tres últimas capas, que son la 7, la 6 y la 5, pues es la misma capa de aplicación, ¿sí? La otra característica es que si vemos las capas, la primera siempre es la física, desde el modelo OSI, las capas del modelo OSI están numeradas, mientras que las del TCP/IP pues no tienden a numerarlas, ¿sí? No las llaman la capa, no sé, la capa 4, la capa 3, la capa 2, la capa 1. Simplemente les dicen la capa de aplicación, transporte, internet y acceso a la red, pero no las numeran. En cambio, sí, cuando escuchen los números es porque se están refiriendo al modelo OSI eh, y están refiriéndose a las 7 capas del modelo OSI, ¿sí? La capa 7 es la capa de aplicación, mientras que la física pues es la capa 1. Entonces, como el orden de la numeración, ¿no? Empezando desde la capa física. Pero las dos pues tienen su equivalencia. Por eso aquí hacen una comparación entre los dos modelos, ¿sí? Tanto el de referencia como el que nosotros utilizamos en nuestros equipos de comunicación, ¿sí? En el TCP/IP. Bueno, eh, ¿qué pasa en parte de la comunicación? Y ahí es cuando los protocolos pues nos cuentan qué es lo que va sucediendo en esos tramos de la comunicación, ¿sí? Cualquier modelo explica en algún momento que cada una de las capas, eh, digamos que tiene interacción, tanto digamos que una capa intermedia como la 3
pues tienen relación con la capa anterior, con la capa siguiente, ¿sí? Con la capa 2 y con la capa 4. Y esos elementos en común, pues tienen que transferirse de capa a capa en algún momento, tienen que complementarse de capa a capa en algún momento. Entonces se darán cuenta que cada uno es como una parte de la comunicación y cada uno pues aporta su parte en la construcción de lo que se envía a través de la red o de la comunicación que se establece a través de la red. Entonces, para enviar un mensaje o una comunicación cualquiera, eh, pues es un conjunto de elementos que se unen del modelo, protocolos que se unen y que aportan su parte y que en algún momento a la hora de transferir esa información a través de una red, pues se tiene que hacer unos procesos especiales, ¿sí? En este caso, uno de los procesos especiales para que se pueda mover la información y se pueda mover ese conjunto de información que se arma en el computador, por ejemplo, cuando vamos a transmitir, pues uno de esos procesos se llama la segmentación, ¿sí? En algún momento, digamos que tenemos un archivo muy grande y resulta que ese archivo muy grande, pues nos toca dividirlo, ¿sí? A la hora de dividirlo o segmentarlo, empezamos a controlar pues la información en paquetes mucho más pequeños, digámoslo así, ¿sí? O en un flujo de datos mucho más pequeño y ahí es cuando se puede manejar mucho mejor toda esa información, ¿sí? Nosotros yo sé que podemos subir, por ejemplo, a nuestro correo, a nuestro Drive, archivos, por ejemplo, de un instalador de un sistema operativo de 6 gigas o de 4 o de lo que sea, ¿sí? Muy grandes, ¿sí? Pero a la hora de ser transmitidos, pues realmente no es que se transmita todo el conjunto completo de una vez, todos los 6 gigas, ¿sí? Se transmite es por partes y entonces el proceso de segmentación lo que hace es dividir, ¿sí? El manejo de partes también tiene pues, su teoría también, digámoslo así, pero pues manejar esas partes pues se vuelve un poquito mucho más fácil, ¿sí? Manejar partes pues también implica que esas partes se tengan que unir en algún momento o se tengan que dividir, se tengan que identificar, ¿sí? Y que se tengan que transportar. La ventaja de transportar partes es que pues también pueden existir muchísimos caminos para transportar esas partes. Al fin y al cabo todas van a llegar al mismo punto. Bien, entonces también puede pasar que esa velocidad se aumente porque pues hay muchos caminos para llegar a un mismo sitio y esa información pues se puede ir por distintos caminos. Ahí es cuando aparece un concepto que vamos a ver más adelante que se llama enrutamiento, ¿sí? Entonces, eso también es importante, teniendo en cuenta pues que la información se termina dividiendo en algún momento, dependiendo de muchos factores como el tamaño de la información. Bien, entonces eso va a afectar en algún momento la velocidad, va a afectar por dónde viaja la información, va a afectar qué tan eficiente es la red de mover la información, ¿sí? Y si se congestiona la red, pues también eso es parte de la información, ¿no? De lo que se está moviendo a través de la información. Por ejemplo, aquí, bueno, esto es como un ejemplo de segmentación, donde hay un empleado, digamos por aquí arribita, está moviendo información, ¿sí? Está manejando información. Regálame un segundo porque esto creo que se puede sacar, sí. Y resulta que pues él empieza a mover información a través de la red, ¿sí? Se está comunicando con el servidor, él mueve información. A la hora de mover información, él no es el único, entonces varios equipos pueden enviar información en la misma red y por supuesto, pues una persona no podría ocupar la red para sí, tratando de enviar, no sé, el archivo que estábamos hablando de 6 gigas, sino que tiene que compartir el medio, ¿sí? Y entonces en ese caso, dividirlo el archivo va a favorecer a que también otras personas pues puedan enviar información a través de la misma red, ¿sí? Ahí es donde pues es importante tener en cuenta que nosotros no somos los únicos, los equipos tienen que hablarse con muchos otros equipos y tienen que enviar esa información por partes en la red para que pues todos podamos funcionar al mismo tiempo, ¿sí? Esos procesos de división
como la segmentación, también están acompañados de procesos como la multiplexación. ¿Sí? Un canal, como el que tenemos acá, de comunicación, se puede dividir en varios. Eso es multiplexar. Entonces yo podría tener muchísimas divisiones, muchísimos equipos conectados, ¿sí? Todos saliendo de un punto pues central y de pronto con un punto de conexión en común hacia otro equipo. Por ejemplo, no sé, un servidor. ¿Sí? Esa comunicación al fin y al cabo para poderla meter en ese cablecito único que va hacia el servidor, pues todos tienen que poder acceder al equipo, todos tienen que poder acceder a ese medio, todos tienen que acceder al servidor y pues tiene que haber algún método para que todos en algún momento pues puedan acceder y no de pronto una sola persona pues acapare todo el canal, ¿sí? Por eso es que en algún momento también tiene que haber pues métodos para que todos al mismo tiempo pues puedan manejar ese canal, ¿sí? En una empresa todos pueden utilizar internet, ¿no? No es que uno utilice internet y toque pedirle permiso al otro o toque decirle desconéctese y después déjeme utilizar el internet y después sigo yo y así, etcétera, ¿sí? Todos esos métodos pues ya están establecidos en la red, ¿sí? Como enviamos información y por supuesto la dividimos, entonces pues toca identificarla, ¿sí? Entonces una cosa es la identificación de un equipo cuando envía su información dividida, por ejemplo el que está por aquí arriba, y otra cosa es la identificación de otro equipo eh, cuando envía su propia información y también está dividida, está segmentada. Entonces, también tiene que haber rótulos o tiene que haber identificaciones. Y cuando ya el equipo destino de la comunicación, como el que está aquí, va a recibir, pues entonces él lo que hace es empezar a armar. ¿Sí? Eso es parte del trabajo, empezar a armar las partes. Y por supuesto la identificación o la forma en que se identificó, pues le va a permitir al equipo destino o al equipo final que recibe la comunicación, que es este, pues empezar a organizarla. ¿Sí? Entonces, no solo es dividirla, también es tener un sistema de identificación. Y eso es lo que pasa, pues, en algún momento. ¿Cómo compartimos, pues, esos medios? Porque todos esos elementos que están divididos, pues, también están identificados. ¿Sí? Se pueden ir por muchos caminos, como les decía, pero como están identificados a la hora de llegar a un punto en común, pues ese equipo que esté recibiendo los va a organizar y va a saber de quién es la comunicación, ¿sí? Va a saber que esta información que está aquí arriba, pues viene de un equipo X y la otra información viene de un equipo Y, ¿sí? Eso también es parte del trabajo que se hacen en las comunicaciones. Y eso es un trabajo normal, ¿no? Segmentar, que es dividir, utilizar la multiplexación, que es, por ejemplo, tener un canal y poder pues dividir ese mismo canal, ¿sí? No necesariamente un solo canal de comunicación de un punto a otro, sino tendríamos pues, no sé, si tuviéramos 10 contactos y 10 personas con que nos fuéramos a comunicar, pues imagínense, tendríamos que tener 10 cables hacia el equipo de esa persona. Entonces, tiene que haber un sistema mucho más eficiente para poder utilizar un solo medio, muchas personas que puedan conectarse a ese solo medio, ¿sí? Y salir, por ejemplo, o comunicarnos con un solo equipo a través de un cable. Eso es también un método de multiplexación que se darán cuenta que también lo hacen los equipos de comunicación. Y ese es el método normal de funcionamiento de ellos. Multiplexar. Tienen muchos equipos conectados, 24 equipos conectados por cable y ellos solo tienen un cable de salida. Bueno, ¿cómo hace el circuito? Bueno, una de las cosas que hace el circuito es multiplexar, básicamente. 24 canales convertidos en uno solo o pasando a través de uno solo. Bien, eso es lo que hace la multiplexación en algún momento. La división, pues, informaciones se dividen en, digámoslo así, en tamaños específicos. ¿Sí? Para pasar información, pues no se pasa todo el archivo completo, ¿sí? Sobre todo los archivos grandes se tienen que dividir y adicionalmente, pues se tienen que rotular para poderlos identificar y después armarlos. O sea que en algún momento por aquí se desarman, se envían por partes, se etiquetan y al otro lado pues lo arman de acuerdo a esas etiquetas y entonces arman todo el conjunto. ¿Sí? Aquí está involucrado en dos protocolos que habíamos mencionado ahorita que son los TCP y el protocolo UDP.
donde esos dos protocolos pues tienen sistemas para hacer esto, ¿no? Identificar, rotular, ordenar, ¿sí? Y pues algunos basados en estos pues están, digamos que más enfocados en el tipo de comunicación y hay aplicaciones pues que utilizan uno u otro, ¿sí? Algunos tienen pues sus diferencias ahí, más adelante cuando hablemos un poquito de esos dos, veremos que la diferencia pues se nota eh, en un protocolo que utilice pues el TCP y en otro que utilice el UDP. Bueno, también les decía pues que para armar esos paqueticos o para segmentarlos, pues también hay que tener en cuenta que eso pasa por todas las capas y todas las capas pues tienen su parte, ¿listo? Cuando hablamos de cada capa, muchas veces esa parte le ponemos un nombre diferente, ¿sí? Para referirnos a esa parte por donde está pasando la comunicación. eh, Esa partecita pues la diferenciamos, ¿sí? Y le empezamos a poner un nombre. Entonces ese es el nombre con que nosotros pues identificamos la información, digámoslo así, que es diferente en cada una de las capas. A eso lo conocemos como las unidades de datos de protocolo, ¿sí? O las PDU. Cada PDU pues tiene su propio nombre y eso se refiere pues cuando se van a dar cuenta pues cuando va pasando por cada una de las capas pues le vamos cambiando el nombre, digámoslo así, para referirnos a la información que está pasando por cada capa. Este es un ejemplo que tenemos acá basado en los protocolos, basado en los modelos que nosotros tenemos. Por aquí si ustedes ven está la persona que está interactuando por acá, estará la capa 7, por ejemplo, del modelo OSI o la capa de aplicación del TCP, dependiendo de cómo lo vean, esta sería como la parte superior y aquí, por ejemplo, estaría la capa física, ¿sí? Entonces, esta sería como el recorrido que haría una comunicación eh, cuando se va a enviar. Eh, por ejemplo, un dato de correo electrónico, aquí hay información del correo electrónico que ustedes van a enviar, ese correo que donde contestaron pues toda esa información que yo les pedí en el correo de bienvenida, son datos, ¿sí? Ese es el correo de datos. ¿Sí? Ustedes lo generan y cuando lo vamos a enviar, entonces pues lo conocemos inicialmente como datos, ¿sí? Esa es la famosa PDU a la que nos estamos refiriendo en cada capa. La PDU en ese momento se llama datos y nosotros lo conocemos como datos, toda esa información. Pero esos datos pues necesitan partes relacionadas con los protocolos de la siguiente capa. En la siguiente capa o en las siguientes capas se hace un proceso de división, de segmentación. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando nosotros dividíamos la información en partes? Bueno, ese es un proceso que se hace dentro del modelo, ¿sí? Que lo hacen las capas más relacionadas con la capa 7, la capa 6 y la capa 5. Empiezan a tener ese tipo de relación con la comunicación y ahí, por ejemplo, es cuando empiezan a crear una PDU que se llama el segmento, ¿sí? El segmento es como la parte y la parte, por supuesto, pues tiene que ser identificada. Si ustedes se acuerdan, los sobrecitos que aparecían ahí tenían un número, ¿no? Entonces, eso representa pues la identificación de cada segmento. Ahí es donde los datos, pues adicionalmente se les agrega una parte que identifique esos datos, ¿sí? Dividieron los datos, entonces cada partecita pues toca tener una identificación. Y entonces cada partecita se convierte en un segmento y cada segmento pues está identificado, ¿sí? Si no lo identificáramos, pues imagínense cómo lo vamos a armar después. Entonces ahí es donde la PDU segmento pues ya sería más relacionada con las capas superiores. ¿Listo? Vamos bajando, ¿m? Y a medida que le vamos agregando cosas, pues van apareciendo otras PDU. En este caso aparece algo que se llama el paquete. ¿Sí? Y el paquete ya tiene que ver pues con la parte de transporte, ¿sí? Del transporte de la comunicación, la capa de transporte, y se va acercando cada vez más a la parte de red, ¿sí? Porque toca empezar a identificar no solo los segmentos, ¿sí? Sino que toca saber esos segmentos para dónde van, ¿sí? Toca saber hacia qué equipo se dirige, ¿sí? Y de dónde viene, por supuesto, eso es otra cosa que también toca saber.
Toca empezar a saber de dónde viene, para dónde va. ¿Bien? Porque si no sabemos para dónde viene, para dónde va, pues así tengamos identificado este segmento, pues para dónde lo enviamos, ¿sí? ¿Quién lo va a recibir? ¿Bien? Y si nos van a dar una respuesta, pues a quién se la van a dar. Entonces ahí empezamos a agregar una partecita, ¿sí? Que tiene que ver con la parte de red, con la capa de red, ¿sí? Y por eso empezamos a llamar a la PDU un paquete. Ese paquete pues ya tiene esa partecita que tiene que ver con la capa 3, que identifica, por ejemplo, de dónde viene la información o para dónde va, ¿sí? Y si se acuerdan, la identificación que estábamos hablando ahorita de los equipos, pues tiene que ver con algo que se llama el protocolo IP. Entonces, sí, ahí dentro de ese encabezado de red que se le agrega al paquete, pues hay información de IP. Y sabemos en algún momento, pues, para dónde va y para dónde viene, porque esa partecita se le agregó en algún momento. Y ese momento, pues, terminó armando, pues, todo la información que nosotros terminamos enviando. La última partecita, pues, ya tiene que ver más con la capa 2. Y esa capa 2 ya se conoce como tramas. Aquí dice marco, pero pues realmente la palabra que más escuchamos es la trama. Y la trama, pues básicamente es como la organización de la información, ¿sí? Nosotros al final sí, eso se termina convirtiendo en unos y ceros, pero primero los armamos, ¿no? Primero armamos una cantidad determinada de unos y ceros con toda la información que ya le habíamos agregado, ¿sí? Con la parte de los encabezados de las otras capas. eh, y pues esto ya se vuelve una forma mucho más grande, ya. Esto es un poquito más grande que el paquete, porque adicionalmente de organizarlo, pues entonces decimos dónde empiezan las cosas y dónde termina, ¿sí? Eh, Se van a mover muchos unos y ceros, unos tras de otros. Tiene que haber una forma de identificar dónde empieza un pedazo de la información y dónde termina, ¿sí? Y esas diferencias, pues los empieza a armar esa partecita o esos encabezados de trama, ¿sí? Y el tráiler o el final de la trama. Es básicamente como decirle, mire, acabamos de colocar toda la información que necesitamos dentro de un sobre y ya lo sellamos y el sobre pues es de un tamaño determinado y lo tenemos que enviar, ¿sí? Ya está marcado, ya está sellado, ya tiene la información por dentro, simplemente tenemos es que enviarlo, ¿sí? Y se lo pasamos por allá, no sé, digamos que de una carta se lo pasamos al cartero y él se la lleva, ¿listo? O a la empresa de mensajería y se lo lleva. Aquí, ¿cómo nos lo llevamos? Pues al final lo transformamos, esos unos y ceros los transformamos en señales eléctricas, ¿sí? Y esas señales eléctricas pues las pasamos a través de un medio. Entonces ahí es cuando la PDU que nosotros manejamos ya no deja de ser una trama y se convierte en bits. Y todos los bits pues es lo que se mueve por señales a través del medio físico, ¿sí? Entonces por eso es que ahí ustedes veremos que en algún momento pues se mencionan diferentes nombres que corresponden pues en el proceso que estamos viendo o en la relación a la capa que estamos viendo. Por ejemplo, cuando estemos en capa 3, pues es muy común que se hablen es de paquetes, ¿sí? Porque el paquete pues tiene esa parte de identificación del protocolo de capa 3, ¿sí? Mientras que si estamos hablando más hacia la parte física, a cómo funciona, por ejemplo, un equipo, pues ellos van a mencionar más las tramas, ¿sí? Entonces van a mencionar mucho más esa palabra tramas, ¿sí? Porque ellos saben que ya tienen todo digamos, el conjunto completo, ya saben dónde inicia, dónde termina, y lo único que hay que hacer es la conversión al medio que lo va a transmitir, ¿sí? A señales eléctricas o a señales ópticas o a señales de radiofrecuencia, ¿sí? Entonces, esa es como la forma en que también están dividiendo la información de acuerdo a ese modelo que estábamos viendo, ¿sí? Y le ponen nombres. Entonces, las primeras capas pues manejan datos. Cuando le dividimos estamos en los segmentos, ¿sí? Ya estamos en la capa de transporte. Cuando ya vamos a transportar la información, pues necesitamos saber para dónde va, de dónde viene. Entonces ya le agregamos un pedacito y es el paquete. Después que ya sabemos para dónde va y para dónde viene, pues necesitamos delimitarlo para poderlo transmitir.
y ahí es donde creamos la trama, ¿sí? Dentro de nuestras tarjetas de redes cuando se crea todo eso. Y una vez que ya la tarjeta pues sabe dónde está la trama y de dónde viene hasta dónde va, pues tiene unos medios de transmisión al cual enviar esa información, al cual transmitirle esa información. Y ahí es donde mi tarjeta de red pues envía la información a través de los cables, ¿sí? Entonces está enviando tramas que ya las convierte en bit y esos bits pues los transmite de alguna forma a través de los cables, ¿sí? Por eso es que esa transmisión pues se maneja de esa forma y esos nombres también están involucrados en el proceso de información. ¿Listo? Por eso es que se manejan esos nombrecitos también. Bueno, esa es como la diferencia también que hay basado en esos modelos. ¿Listo? Ah, bueno, aquí lo está mencionando, miren. Datos, término general que utiliza en la capa de aplicación para la PDU, ¿sí? Para la unidad de datos. Segmento para la capa de transporte, el paquete para la capa de red, la trama para el enlace de datos y los bits pues ya en la capa física. Esos son basados los nombrecitos pues en las capas por donde van pasando. ¿Listo? Bueno, a eso se le llama, todo es armar ese conjunto, ¿sí? Desde empezar con ese cuadrito morado y después empezarle a agregar partes hasta la trama, se le llama encapsulamiento. ¿Listo? Eso es un encapsulamiento, es unir esas partes a través del modelo, ¿sí? Que se está presentando. Aquí hay un ejemplo de un encapsulamiento, ¿listo? Junto con el protocolo que maneja. Por ejemplo, ya miramos aquí saco mi herramienta de rayar, listo. Iniciamos con una aplicación, ¿sí? Y una aplicación, pues pone su partecita, ¿sí? Pone su partecita para el manejo de la información, para empezar a armar la información que se va a enviar. Entonces, en este caso son los datos, ¿sí? La capa de transporte, pues, le agrega su parte, que es el segmento. Aquí es cuando se convierte en segmento. La capa del protocolo IP o la capa 3 le agrega parte del protocolo IP o identificación. Ahí es cuando se convierte en un paquete. Y después se convierte en una trama y empieza a aparecer un protocolo que nosotros utilizamos mucho hacia la capa física y a la capa de enlace de datos que se llama Ethernet, ¿sí? Este es una tecnología más bien, que está involucrada con esas dos últimas capas, ¿sí? Bueno, o las primeras si lo quiere ver por numeración, capa física y capa de enlace de datos. Entonces ahí es donde aparece el famoso Ethernet, ¿sí? Involucrado con esas dos primeras capas, involucrado con la trama, ¿sí? Entonces ahí ya la llaman trama. Ya está armada, ya está lista a punto de enviarse y se convierte en datos o se convierte en datos transmitidos a través de señales eléctricas, sí, pero pues bueno, todo esto ya es un conjunto que se arma en un equipo, ¿listo? Entonces todo ese proceso pues en algún momento es un armado. Ahí por ejemplo está la aplicación empieza a ser enviada y por supuesto son datos, se les va agregando cada una de las partes. El protocolo TCP/IP le agrega su pedacito, se convierte en segmento. El protocolo IP se le agrega ahí su pedacito, ya es un paquete. Se le agrega pues la parte de Ethernet, ¿sí? El final, el comienzo y el final de la trama. Se convierte pues en unos y ceros y en señales eléctricas que se transmiten de pronto a través de un cable de cobre. Y ese es todo el proceso, ¿sí? Ese es, digamos que el armado de la información que se llama encapsular. Digamos que meter un elemento dentro de otro. Eso es el proceso de encapsulamiento. ¿Listo? Que es lo normal que nosotros pues hacemos en una comunicación, así no lo veamos. ¿Y cuál sería el aspecto contrario? ¿Sí? ¿Cuál sería la parte contraria o el otro extremo? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues él recibe todo junto, ¿sí? Recibe toda la información que viene a través del cable, ¿sí? Y él empieza a hacer el proceso contrario, en este caso, a desegmentar todo ese elemento que le están enviando y empieza pues a desglosarlo todo, a quitarle cada uno de las partes con que estaba armado hasta llegar a los datos, ¿sí? Y esos datos pues por supuesto es los que alcanzamos a ver nosotros en las aplicaciones, ¿sí?
Ahí es cuando sí vemos, por ejemplo, cuando cargamos las cosas, ¿sí? Ya lo vemos aquí real, mejor dicho. Entonces, ese proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento, pues es lo que hace el que envía y el que recibe, ¿sí? El que envía Sí, madre. encapsula y el que recibe desencapsula. ¿Sí? Eso es los dos procesos que se hacen para armar toda la comunicación. ¿Listos? Por eso nos relacionamos mucho con eso, ¿sí? Y con los protocolos que están involucrados. Ustedes escucharon ya Ethernet, ¿sí? Pero pues ya saben que Ethernet está dentro de dos capas del modelo, ¿sí? Entonces, esa partecita es para que pues lo vean ya relacionado a cosas que ustedes ya han visto, ¿sí? Que son de pronto ese tipo de elementos. ¿Listos? Bueno, eso es básicamente una de las cosas pues que es importante también conocerlas para empezar a entender después pues cómo funcionan todas las cosas. ¿Listo? Bueno, cada elemento, aunque uno no cree, eh, para los que conocen, por ejemplo, algo que se llaman direcciones, uno piensa que por lo general las direcciones solo son las direcciones IP, pero básicamente pues todo tiene en algún momento una forma de direccionamiento y tiene una forma de identificación basado en esas partes por la que está armado. Entonces cada una de las capas pues tiene como una forma de trabajar y cada uno pues tiene sus nombres. Por ejemplo, a lo que nos referimos con la parte de direcciones IP, pues siempre está involucrado con la capa de red, ¿sí? Y esas son las direcciones lógicas que nosotros utilizamos. ¿Sí? En un envío de información, como les decía, las direcciones lógicas pues son supremamente importantes para nosotros porque sabemos hacia dónde va y de dónde viene, ¿sí? Entonces, para nosotros es muy importante saber para qué nos va a servir una dirección IP, ¿sí? Para qué esa parte lógica la tenemos que configurar en un equipo, ¿sí? O por qué hay equipos que se van a basar en esas direcciones para transmitir la información, ¿sí? Y dirigirla hacia ciertos puntos. ¿Sí? Por eso es que esa partecita de direccionamiento pues es importante. Aprender pues cómo funciona ese direccionamiento lógico, ¿sí? Y la parte lógica pues es la que más nos centramos. Si ustedes se acuerdan de una parte lógica o en el diagrama lógico que nosotros armamos, pues siempre colocamos las direcciones IP, ¿sí? Como referencia, ¿sí? Porque eso es muy importante, esa partecita para nosotros, ¿sí? Y eso pues nos va a dar a entender pues muchas cosas que pasan. Entonces, esa partecita de los direccionamientos es importante, pero no es la única, ¿sí? Ahí es cuando, por ejemplo, si lo vamos a ver hacia la parte física, em, la parte física también tiene direcciones, ¿sí? Entonces, ellos también se basan en direcciones, pero físicas. Ahí es cuando ustedes van a encontrar un término que se llama la MAC, ¿sí? Y cada uno de nuestros equipos eh, que tiene un dispositivo de comunicación como una tarjeta de red, pues tiene una dirección física. Fuera de la dirección lógica, que es la dirección IP, todos nuestros equipos pues tienen una dirección física, ¿sí? Y en esa dirección física pues es una MAC y esa dirección física pues identifica el elemento que es en este caso pues las tarjetas de red, ¿sí? O los puertos que tienen esas tarjetas de red. También tiene dirección de destino y origen, ¿sí? Y aquí es donde está nuestra división de capas, ¿sí? Recuerden que esto es la capa 3, ¿sí? La que habla de la parte de red y de las direcciones lógicas. Y mientras tanto aquí está la capa 2, la del enlace de datos, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a mirar también funcionamientos. Les decía ahorita, hay equipos de capa 2, ¿sí? Y esos equipos para enviar comunicación, ¿cómo hacen? Pues se maneja dentro de esos equipos las direcciones físicas. O sea, ellos son capaces de entender las direcciones físicas de destino, de origen, o sea que entienden las MAC, ¿sí? Y son capaces de manejar las MAC y saben a través de las MAC pues para dónde va una comunicación o la otra. ¿Sí? Pero hay otros equipos como los de capa 3 que en algún momento no solo son capaces de entender las direcciones físicas, sino adicionalmente son capaces de entender las direcciones lógicas, ¿sí? Y son capaces de leer las direcciones lógicas de destino y origen para poder enviar la información de un lado a otro.
Entonces ahí es donde por aquí aparecen los routers que son capaces de leer esa información y decidir de acuerdo a esas direcciones lógicas. Y aquí a este lado están los switches, que están más enfocados, ¿sí? Aunque ustedes les vean por ahí que alguien le coloca una dirección lógica, sí, pero el funcionamiento interno de ellos es más basado en las direcciones físicas. ¿Sí? Entonces ellos entienden es con lo que está conectado al puerto, con lo que ellos mueven, que son las direcciones físicas, y con las MAC, que tiene cada uno de los elementos que tienen pues conectados los cables, ¿sí? Que son las tarjetas o los puertos de red, que cada uno pues tiene su identificación propia, ¿listo? Entonces esa partecita pues ahí ya hace una diferencia también los equipos de comunicación, esas direcciones. Entonces no solo es que haya direcciones lógicas, también hay direcciones físicas y las MAC pues son importantes. De ahí pues enviar la información a la capa física ya también tiene otras cosas diferentes, entonces ya los bits tienen algunas también elementos adicionales y esos bits pues yo sé que son unos y ceros en algún momento, pero pues esos unos y ceros toca convertirlos a señales de luz, a señales eléctricas, y acuérdense que toca diferenciarlos, ¿sí? Toca saber cuál es el que representa el 1, cuál es el que representa el 0. Ya después de que usted junte todos los unos y ceros, también toca diferenciar dónde empieza una trama y dónde finaliza la trama. Entonces eso es bastante complejo porque tiene pues muchas más cosas también en la parte física que entender, ¿sí? Y por supuesto pues habrá unos procesos especiales para ello. ¿Listo? Eh, Ahí es donde también pues empezamos a explicarnos, bueno, y por qué esos unos y ceros no se confunden. Y por qué un equipo sí es capaz de entender hasta dónde llega una información y no la revuelve con otra. De tantos unos y ceros que se pueden pasar por un cable, pues, ¿cómo se diferencia? Y ahí empieza uno a entender pues que hay muchos métodos para hacer esa parte, pues más tirando hacia la electrónica, digámoslo así. ¿Bien? Y para el otro lado, ahora sí viendo al lado de la aplicación, la parte de transporte, pues tiene también unos procesos definidos, y ya no solo es ver la IP, sino adicionalmente es ver quién necesita la información que se esté moviendo a través de la red, eh, y relacionarla con unos puertos especiales, que son números, digámoslo así, puertos especiales con números que separan la información o que identifican la información para dónde va. Si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, en una información de una aplicación, pues por ejemplo podemos tener mm, una aplicación que maneje, como el navegador, que maneja un protocolo HTTP, ¿sí? Protocolo con que armamos las páginas que nosotros vemos en el navegador, pero para que la información llegue a ese protocolo o se sepa que va para ese protocolo o que sepa que va para la aplicación que entiende ese protocolo, pues toca identificarla. Entonces ahí es donde viene un número, ¿sí? Entonces, por ejemplo, utilizamos un número que se llama el 8080 y ese numerito en algún momento pues identifica un puerto de comunicación, ¿sí? Y ese puerto de comunicación pues ya sabemos que va a pasar información, en este caso la de HTTP. Si ese puerto lo bloqueáramos por algún motivo, porque dijimos, bueno, cojamos el firewall, que es un elemento que está verificando constantemente el tráfico y mirando qué es lo que pasa por cada puerto, entonces, pues entonces estamos bloqueando este protocolo, ¿sí? Porque este protocolo está asociado a ese puerto. ¿Sí? Si bloqueamos ese puerto, pues bloqueamos el protocolo. Y si bloqueamos el protocolo, pues mi navegador no hace nada, ¿sí? No va a cargar nada, porque le estamos bloqueando la información a ese puerto. Entonces, claro, hay puertos que son ya específicos, ¿sí? Y por ahí va a pasar la información y pues no hay que bloquearlos porque imagínense, donde bloqueemos este puerto y bloqueamos todo el protocolo HTTP, y este protocolo HTTP pues me sirve para armar las páginas. Y si no armo las páginas, pues el navegador no hace nada. Y si mi navegador no hace nada, pues decimos que no tenemos internet, por ejemplo. Entonces ahí hay una relación ya después de las comunicaciones por separado. Y se darán cuenta pues que los protocolos están relacionados con los puertos para mover su propia información. Habrá muchos puertos que no se utilicen, muchos puertos que no se deberían utilizar,
así nomás, muchos puertos que hay que pedir permiso para utilizar, y muchos puertos que son aprovechados para enviar cosas que no debería. Entonces ahí es donde esos puertos pues también juegan un papel importante en la comunicación. Y cuando vean la parte de seguridad pues se darán cuenta que esos procesos están más relacionados hacia ese transporte y a las capas superiores a las que se dirige. Entonces ahí ya es donde viene la relación por el otro lado. Por eso les decía, a medida que ustedes vayan avanzando, pues se van a ir como más hacia este lado, a verlo como más hacia esa parte de la comunicación. Los primeros trimestres pues nos vamos más por este lado y vamos avanzando hasta que ya vemos hacia las capas superiores. ¿Listos? Bueno, por eso esos son modelos. No es que uno le quiera hacer ladrilludo con todo esto, pero pues eso es información y hay que entenderla en algún momento. ¿Listo? Bueno, aquí hay un ejemplo de información y de la parte de direccionamiento, en este caso de la capa 3. ¿Sí? Las direcciones IP que acabamos de mencionar. Una dirección IP de un equipo. Después miraremos cómo está compuesto una IP, eso es parte del trabajo. Por qué se arma así, para qué sirve, etcétera, etcétera. Por aquí hay otra dirección, que en este caso es la del destino, la del servidor web, por ejemplo, al cual estamos pidiendo información, pero pues hay que pedir la información primero, ¿no? Por eso, pues las identificaciones de para dónde va y para dónde viene, pues son importantes. ¿Listo? En algún momento los equipos tienen que entender esa comunicación, ¿sí? Desde que arman la solicitud, por ejemplo, de eh, yo quiero entrar a la página del SENA, entonces enviamos la solicitud para entrar a la página del SENA, se la enviamos al servidor, ¿sí? Pero pues para eso tenemos que tener también ya una identificación, ¿sí? Para que él sepa que nos tiene que atender la solicitud y pues la información nos tenga que llegar a nosotros, que somos los que estamos pidiendo la información. Entonces, los equipos ahí es donde empiezan a intervenir con ese direccionamiento, ¿sí? Desde el que transmite hasta el que tiene que también una dirección que es el destino y el que tiene que suministrarnos la información de la página. Ellos también están identificados, entonces pues todo ese recorrido pues tiene que haber información que se tiene que observar y en este caso pues las direcciones son muy importantes para dirigir la comunicación a través de toda la red. ¿Quiénes están por aquí en el centro? Los equipos de capa 3. ¿Sí? Si los ven ahí, esos equipos de capa 3 que son router, pues están muy involucrados en esos direccionamientos porque son capaces de entenderlo. Y ellos toman decisiones basado en esa información, en esas direcciones IP. ¿Sí? Por eso es que en algún momento con esas decisiones que toman ellos, pues puede llegar una información, no sé, estamos en un PC por aquí en Colombia, eh, ¿sí? Y estamos pidiendo una página de un servidor web, no sé, en Estados Unidos, ¿sí? Pues imagínese todo el recorrido, ¿sí? ¿Cómo sabe mi equipito que está por aquí en Colombia, en este momento en la casa, con una IP de este tipo, cómo sabe llegar hasta el otro lado? ¿Sí? Pues hay muchos factores, pero entre otras cosas, la intervención de los routers es supremamente importante. O si no, pues igual no podría llegar de un paso a otro, ¿sí? Hasta su final. Y lo mismo de vuelta. Entonces, ahí es donde esos equipos router pues son supremamente importantes. Y para que ellos trabajen, pues se tienen que basar en algo. En este caso, las direcciones de capa 3. ¿Sí? Eso es lo que conocemos como enrutamiento. Y pues ya se dan cuenta que esos equipos pues son especiales para eso. ¿Sí? Para enrutar las comunicaciones y que puedan llegar de un extremo a otro. No en la casita solamente, sino para afuera. Estamos hablando de las comunicaciones hacia afuera. ¿Listo? Entonces esas direcciones son supremamente importantes. Nos metemos mucho con la dirección IP versión 4. ¿Sí? Más adelante nos daremos cuenta que em, pues ese protocolo es bastante viejo o esa versión es bastante vieja y pues ya hay una versión más nueva, ¿sí? Un poquito diferente. No es que sea así mucho, pero pues varía. Y eso hace que en algún momento esa variación pues parezca diferente y pues entonces a la gente de pronto le dé miedo meterse con una versión más nueva, ¿sí?
Entonces, casi siempre todo empieza por versión 4, que es la viejita, que es la que todo el mundo entiende, pero cuando nos vamos a meter con IP versión 6, entonces la gente como que le tiene su, su reserva, ¿sí? Porque parece diferente. Y sí, es diferente, al fin y al cabo. Entenderla, pues tampoco es que sea tan complicado, pero es uno de los trabajos también que tenemos que hacer. ¿Listos? Entonces, ese direccionamiento, pues importante. Cuando ya estamos con los switches, ¿sí? Los switches ya saben que manejan capa 2, entonces no importa que la información se haya armado con, con las direcciones IP, ¿sí? Sí, que se sepa cuál es la dirección IP de origen, de destino. En una comunicación, cuando está pasando a través de los switches, pues ellos no se basan en eso porque no son capaces de entender esas direcciones y llegar hasta esa información para poderla entender. Entonces, esa información, pues para ellos es, digamos que no es tan importante su funcionamiento. Para un switch, lo más importante es el direccionamiento físico. ¿Listo? Y esto que ustedes ven ahí, pues es un ejemplo muy básico, pero es una forma en que se muestra una dirección física. ¿Sí? Ese 192 y 6819 que aparece por acá, que es la dirección lógica, pues sí, es más fácil de entender. Pero lo que está aquí, aunque diga CCC todo, son grupos de, de un sistema numérico que se llama un sistema hexadecimal. Entonces, por eso es que a veces vemos letras y números en esas direcciones. Bueno, en todo caso, esas son las relaciones que nosotros tenemos con la parte física. Y si tenemos un computador, pues acuérdense que eso tiene una tarjeta de red, que en redes lo llamamos una NIC, y esa NIC cuando la fabricaron le pusieron un número. ¿Sí? Ese es el número de identificación de esa tarjeta de red específica. Y eso se llama pues la dirección física o la dirección MAC. ¿Listo? Por eso les decía, todos los equipos que tengan una comunicación de algún momento, de alguna forma, pues en algún momento los fabricaron y en algún momento le pusieron un número y esas direcciones MAC pues son direcciones que identifican a los equipos de forma única. ¿Sí? ¿Cómo hace el switch para entenderlo? Pues porque todas las direcciones no son las mismas, ¿sí? Él tiene una conexión directa hacia un equipo, ¿sí? Y sabe que por ese puerto está llegando una dirección MAC, ¿sí? O sea, él se entiende directamente con la MAC del equipo que está conectado por ese cable. Como ya se la sabe, entonces él mira el origen, que en este caso es donde se genera la comunicación, y después se fija en el destino. Él tiene una tablita internamente y entonces empieza a mirar a ver si conoce al destino. Y si él conoce el destino porque está conectado directamente a él, ¿sí? Cuando estamos conectados, pues una de las cosas que le transmitimos es esa dirección. Entonces el switch se entera de que le estamos enviando una comunicación a alguien que está conectado directamente a él y por supuesto pues él transmite la información. Y listo, el switch hace su trabajo. ¿Basado en qué? En las direcciones MAC que él sabe. Él tiene una tablita pequeña. Claro, no es que sea el superdirectorio, ¿no? Acuérdense que eso tiene, no sé, 24, 48 puertos, o sea que la tablita es de 24 direcciones MAC, ¿sí? Máximo. Bueno, digamos que tiene otros dos puertos más, entonces es como de 26 direcciones. ¿Sí? Esa es la tablita. Él se aprende esas direcciones, las guarda y sabe comunicar pues a esos 24 equipos eh, entre ellos. Listo. Y él sabe hacer eso. Ese es el trabajo de él. Bastante sencillo parece, pero pues se basa en esas direcciones para hacer su trabajo. Entonces por eso ahí llegan los equipos de capa 2 a trabajar. Ya cuando él no conoce, ¿qué hace? Pues entonces se la envía a un equipo que sí conozca. Se la envía pues a un equipo router, ¿sí? Y ese equipo router pues ya no solo es capaz de reconocer 26 direcciones MAC, sino que adicionalmente es capaz de reconocer pues muchísimas más direcciones que se dan con el protocolo IP. Y ese señor pues sí es capaz de reconocer más cosas, muchísimas más cosas. ¿Sí? Y ahí es donde empieza a actuar él para enviar también comunicaciones, sobre todo hacia afuera, ¿no?
Los switches por eso es que están internamente, porque pues todo lo que está conectado directamente, pues es fácil, directamente a él, pues es fácil de aprender. Mientras que lo que está afuera, pues es más difícil y entonces ahí ya tienen que intervenir equipos más especializados que son los routers. Por eso es que ustedes van a ver los routers eh, afuera, digámoslo así, en los proveedores de servicio o hacia los proveedores de servicio, ¿sí? Eso es lo más común verlos ahí. Eh, esa partecita pues es el trabajo de ellos, hacer un poquito de mejor trabajo que los switches y poder pues enviar la información, ¿listo? Localmente no hay problema, localmente el switch es capaz de hacer la comunicación solito, él no necesita muchas cosas, las direcciones MAC, hasta ahí, él sabe lo que tiene conectado en cada uno de esos 24 puertos, entonces él conoce qué es lo que hay pues es capaz de direccionar la información, ¿sí? De conmutar se llama eso, ¿sí? Conmutar es como crear un circuito entre el destino y el origen, ¿sí? Y listo, él crea un caminito, envía la información por ese caminito y listo, llega del origen al destino. Una comunicación bastante sencilla internamente, pero ya que se vaya fuera de nuestra empresa, de nuestra casa, ¿sí? Hacia el otro lado del mundo o hacia el otro lado del continente, pues ya requiere más trabajo. Y ese trabajo pues lo hacen los enrutadores. Ese es un proceso pues un poquito diferente, fijarse en ese tipo de cosas y en ese tipo de elementos. Por eso es que pues también les contamos a ustedes pues cómo funcionan las Mac en algún momento porque eso está relacionado con el funcionamiento de los switches. Y por qué después nos metemos con los IPs, por qué nos metemos después con los routers, que ellos tienen un trabajo más especializado. ¿Sí? Ese es el orden, digámoslo así. Nos aprendemos primero cómo funcionan los equipos más básicos y después nos vamos metiendo con los routers, que son equipos un poquito más complicados. ¿Sí? Entonces, primero vemos conmutación, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver pues con la capa de red, la capa física ya la vieron, entonces nos metemos más con la de enlace de datos y red. Y después nos vamos solo por la red y empezamos a ver algo que se llama enrutamiento, ¿sí? Que es el trabajo de estos routers, ¿sí? Para entender pues cómo funciona esa transmisión de extremo a extremo. ¿Listos? Ese es como el orden que uno casi siempre ve. Entonces, primero nos tocará entender un switch y después sí nos metemos con los routers. Ese es el trabajo que tenemos para este trimestre. Empezar a entender esos elementos pues, que intervienen en la comunicación, ¿sí? Y nos daremos cuenta pues que estos routers también tienen un trabajo bastante chévere que es entender las direcciones IP. A veces a nosotros no nos gusta entender el direccionamiento, pero pues es que los routers manejan direccionamiento. Si no entendemos el direccionamiento, imagínense, menos vamos a entender a los routers, cómo funciona. ¿Listo? Entonces, por eso es que las IPs también va a ser supremamente importantes que las entiendan. Es matemática, son cálculos, van a ver ese tipo de cosas. A veces a las matemáticas a nosotros no nos entran bien, pero pues esto funciona es con matemáticas, ¿sí? Y con cálculos, y funciona con direcciones, y funciona con, bueno, un montón de cosas que vamos a ver más adelante, ¿sí? Que toca entenderlo muy bien porque después tenemos problemas más adelante cuando vayamos a entender el resto de los equipos, sobre todo los más especializados, ¿listo? Entonces hay que aprenderse muy bien las IPs, hay que aprenderse toda la parte de direccionamiento, por qué, ¿sí? Ponerle mucho cuidado porque créame que eso nos ayuda a entender más adelante los routers, ¿sí? Y por qué hacemos una cosa, por qué hay una dirección de un tipo en un lado, por qué hay otra dirección de otro tipo en otro lado, ¿sí? No es como las maquinitas que hacen que, ay, coloquémosle este número y ya, chao. ¿Pero por qué? ¿Por qué estamos utilizando ese número? ¿Por qué ese y no otro? Esas cositas toca verlas pues más a fondo y eh, si alcanzamos ya creo que a meternos en direccionamiento la siguiente semana, pues empezamos a entender pues cómo funciona en la dirección y después ya la involucramos a los equipos, ¿sí? Y después, por supuesto, nos va a servir a futuro para los routers y para entender cómo funcionan esos routers y para qué utilizan esas direcciones. ¿Listos? Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Estos son como a rasgos generales lo que nosotros alcanzamos pues a manejar. Claro, hay que meternos de a poquitos en esta parte de la red, ¿sí? Para entender pues, como les digo, las comunicaciones de extremo a extremo, que eso es lo importante pues de la red.
inicialmente. Bien. Bueno, listos. Entonces, si los vemos desde el modelo, la capa física que ya habíamos visto o que ya ustedes vieron, pues tiene algunas características especiales. Una de las características especiales que hay que tener en cuenta es que para cualquier comunicación tiene que haber un dispositivo especial. ¿Sí? En este caso, un dispositivo especial como los routers, que les decía que son un equipo que me permite comunicarme fuera, digamos, de nuestra casa. Este es un equipo router muy pequeño. Eh, Nos daremos cuenta que cuando lo vayamos a configurar, pues hay partes físicas que son importantes entender relacionado con la red, ¿no? En este caso, este equipo a veces les da duro a las personas, pues, conectarlo la primera vez. eh, pero pues hay que entender que este equipo está en una parte, ¿no? Este equipo, si lo pensamos como equipo, digamos que este es un router, ¿sí? Hacia un lado tiene una comunicación al exterior, ¿sí? Estamos en nuestra casa, tenemos un router en la casa, hacia un lado tiene una comunicación al exterior, hacia una red gigante que conocemos como la WAN, ¿sí? Y por supuesto, Internet, que es el nombre más común. Entonces, debe haber una conexión hacia afuera, ¿sí? Y por supuesto, debe haber una conexión hacia adentro, a algo que conocemos como la red de área local, que es la LAN, ¿sí? Entonces, en el equipo lo primero que vemos es la parte física y empezamos a mirar, bueno, debe haber una conexión hacia afuera y debe haber una conexión hacia afuera, hacia adentro. ¿Listo? Entonces ahí empezamos a relacionar el equipo y lo primero que hacemos es mirarlo y empezamos a mirar o a notar que hay una conexión, ¿sí? Puede decir internet, pero hay una conexión como diferente a las otras, ¿sí? Diferente en cuanto a la marcación, ¿no? El puerto es lo mismo, ¿sí? En este caso, pero ustedes ya se dan cuenta que aquí hay una conexión a internet, ¿sí? Entonces uno ya dice, ah, bueno, si sabemos que el router tiene una conexión hacia afuera, pues este cablecito debe ir hacia afuera, ¿sí? O es la conexión hacia afuera. Y yo necesito conectarme a equipos internamente, pues entonces tengo otros puertos. Y esos puertos pues ya son para la conexión interna, ¿sí? Pongamos que este router pues solo tuviera esos 4 puertos, que no tuviera nada inalámbrico. Entonces pues aquí conectaríamos los equipos. Mira, aquí tendríamos la oportunidad de conectar 4 equipos, ¿sí? Y estos serían los equipos internamente de la LAN, ¿sí? Entonces hay que empezar a entender pues esa parte física. Desde ver un equipo y ver pues cuál es la parte que nos corresponde a nosotros, o para qué sirven estas conexiones y por qué es que las dividen, ¿sí? Ahí eso de colocar la parte de Ethernet en azul e Internet en amarillito, pues no es gratis, porque nos están diciendo cómo se conectan las cosas, ¿sí? Y ahí es pues elementos que hay que empezar a entender relacionados con nuestras redes. ¿Listo? Todas las conexiones entonces pues tienen medios físicos. Acuérdense que hay medios físicos. Mi router en algún momento de la casa, pues como les decía, hay una conexión por cable. Puede ser, por ejemplo, a mi equipo, ¿sí? Y mi equipo, pues tiene una interfaz que nosotros conocemos como la NIC. La NIC es un nombre en inglés, pero si lo traducimos, pues es una tarjeta o una interfaz, ¿sí? De red, básicamente, ¿sí? Entonces, esa N es network, es una palabra en inglés, pues está apuntando hacia la red, ¿sí? Y la I, pues es una interfaz. Y la C es una tarjeta. Entonces es una tarjeta con una interfaz de red, ¿sí? Pero pues le decimos NIC para abreviar, ¿sí? Pero son las mismas tarjetas de interfaz de red que tenemos o las tarjetas de red que nosotros conocemos, ¿sí? Lo que aquí en redes pues no le decimos tarjetas de red, le decimos NIC. ¿Sí? Bueno, eso es un nombrecito ahí que ya saben que es el nombre pues en inglés. Ahí va mi medio físico, ¿no? Mi conexión de medio físico. Hablando de cables, no hablando de conexiones inalámbricas. Entonces, esa es una de las cosas que pues hacemos en la parte física, tener en cuenta esas tecnologías, ¿sí? Tener en cuenta, como les decía, la parte de la tecnología física que es Ethernet, ¿sí?
como dice acá, aquí se alcanza a ver un poquito, pues ahí dice Ethernet, no se ve mucho, pero es Ethernet. Esa tecnología física pues está relacionada con esos puertos físicos, ¿sí? Entonces aquí sí menciona, mire, Ethernet, ¿listo? Bueno, si ya nos vamos por la tecnología inalámbrica, pues ya sabemos que esa es una tecnología, por ejemplo, como Wi-Fi, la que utilizamos dentro de la LAN, ¿sí? Entonces ahí sí ya variamos de medio y de tecnología para transmitir la información a través de esas conexiones. Pero la capa física pues es la que en algún momento nos importa mucho, ¿sí? Más adelante, pues como les decía, pasamos ya a otra capa pues más avanzada. ¿Listos? Bueno, este sí, ustedes lo conocen, los cables de cobre, los cables UTP que ustedes conocen, las variaciones como STP, toda esa tecnología, los cables coaxiales, esos cobre, señales eléctricas, ¿sí? Eh, diferencias tienen pues esos cables, ustedes ya conocen para qué son esos trenzados, ¿sí? ¿Qué evitan esos trenzados? ¿O para qué le colocan separaciones de plástico como pasa con este STP? ¿O para qué les colocan un recubrimiento externo al resto de los cables? ¿Sí? Todo eso es interferencia. Por supuesto, pues hay que protegerse la interferencia. Y entre menos protección, pues el cable va a tener problemas con la transmisión. Por eso es que los UTP pues son menos protegidos y que son los que pues pueden sufrir más afectaciones de interferencias. Esos cablecitos pues por eso es que tienen este tipo de conformaciones. Entonces el blindaje y todas las trenzas pues no es gratis, ¿sí? Todo eso va o lo diseñaron para evitar cierta influencia de interferencias externas, ¿sí? O entre ellos mismos. Cuando vean eso pues se van a dar cuenta que por ejemplo cuando se hacen pruebas, ¿no? La prueba normal de mapeado que uno hace con un equipo que solo muestra unas lucecitas, sino pruebas adicionales con un certificador, pues ellos se fijan en muchas características del cable. Y una de las características del cable, por ejemplo, es que si pasa una señal eléctrica en uno de los cables, pues puede afectar los otros. Y entonces empieza a aparecer una prueba especial que me va diciendo, oiga, ¿cómo afecta un cable a los demás? ¿Sí? Y ahí es donde empiezan a aparecer diferentes pruebas eh, que se certifican, ¿sí? Y que se utilizan en los certificadores, pues para mirar a ver qué tanta afectación tiene un cable sobre otro, por ejemplo, ¿sí? Y eso es una de las tantas cosas que se puede mirar. Entonces, por eso es que las certificadoras pues hacen un trabajo mucho más especializado. eh, lo hacen por partes, son muchas pruebas que también se hacen y eso pues certifica en algún momento una categoría, ¿sí? Entonces ahí es donde usted le hablan de categoría, ¿sí? Pero la categoría requiere pues muchas pruebas y ese cable de esa categoría tiene que soportar esas pruebas o ese estándar de pruebas, ¿sí? Ya no es una sola, ¿no? No es la que usted de pronto, si poncharon un cable en algún momento del trimestre pasado, pues de pronto hicieron con un probador sencillo, eso solo es una prueba que se llama una prueba de mapeo, pero esa es la prueba más básica que se puede hacer, ¿sí? Inclusive hay, eh, a veces hay escenarios en que con un simple multímetro se puede hacer una prueba sencilla parecida a la de mapeo y se podría hacer algo muy rudimentario pues parecido a ese mapeo, ¿sí? Así de rudimentario es la prueba que uno hace por lo general, pero pues esto no significa que no se le puedan hacer pruebas más extendidas, ¿listo? Bueno. Entonces, esos cablecitos que ya ustedes conocen, pues ya saben que en algún momento pues tendrán protecciones y todo eso pues es en pro de que los cables internos no se afecten, ni entre ellos ni desde la parte externa. Por eso la norma en algún momento le va diciendo a usted también que hay también interferencias eléctricas, que los cables eléctricos pues no deberían ir en el mismo recorrido eh, de los cables de datos, porque en algún momento los cables eléctricos que manejan eh, interferencia, pues pueden interferir en los datos, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros no dejamos pegados pues los dos cables, por ejemplo, ¿sí? O tratamos de que haya una diferencia en cierto momento. Bueno, eso ya tiene que ver con la parte física, ¿no? Ustedes ya conocen la parte física, lo voy a pasar un poquito. Los coaxiales, que es otro tipo de cable de cobre utilizado para ciertas cosas bastante especiales. ¿Listo?
los cables UTP que ustedes ya poncharon con las normas que ustedes ya conocen, los hilos que ustedes ya identifican con la norma 568. Eso es parte de la transmisión, lo que hay que tener en cuenta. Lo que hay que fijarse mucho acá en este caso es los datos que tienen que ver con las categorías, ¿sí? Datos técnicos, por supuesto, que se debieron haber fijado ustedes el trimestre pasado, y la relación que tienen con tecnologías Ethernet, ¿sí? También, y con su subcategoría, que es esta descripción que aparece aquí con la palabra base. ¿Listo? Entonces, esa también es una descripción que tiene que ser muy, muy propia de nosotros, porque recuerden que esta tecnología se está refiriendo a la parte física y a la capa de enlace de datos, y los switches manejan capa física y capa de enlace de datos. O sea que estos nombres Ethernet en algún momento van a estar muy relacionados con los switches y con los puertos que manejan ellos. ¿Listo? Entonces, esta partecita de las categorías y de la subcategoría que definen estos nombres que dicen base y una letra atrás y un numerito adelante, pues tienen que acordarse muy bien de eso, ¿no? Espero que lo hayan visto porque pues aunque son muchas, tampoco es que uno utilice todas al tiempo, pero pues es bueno por lo menos saber de dónde sale ese 100, ¿sí? O a qué se refiere ese 100, ¿sí? O a qué se refiere, por ejemplo, el final, aunque hay muchas letras, pero a veces uno empieza a relacionar las letricas y empieza a asociar pues cuál es la tecnología que se tiene, ¿sí? Y por qué ese 100, por ejemplo, se refiere a esta partecita que se llama fase Ethernet, ¿sí? ¿Por qué no solo le dicen Ethernet? ¿Por qué le dicen fase Ethernet? ¿Sí? ¿O por qué más adelante le vamos a decir Giga Ethernet? ¿Sí? Entonces, esas diferencias también de esos nombres y esas referencias, pues créanme que eso es bastante importante también. ¿Listos? Características físicas, pues sí, estos son importantes. No es que uno tenga ganas ahí como de aburrirlos con tantas características, pero es que eso es, todo tiene relación en este caso, ¿sí? Se van a dar cuenta que todo esto pues es parte de la relación que nosotros manejamos. No solo es ponchar el cablecito, eso tiene ya su ciencia más adelante, ni tampoco los puertos, eso también tiene su ciencia más adelante, ¿sí? Entonces toda esa partecita pues que ya vieron es importante, ¿listo? La fibra óptica también es supremamente importante, reconocerla, conocer esas características. Si ustedes se dan cuenta ahí también tenemos otra vez esa referencia, ¿sí? 10G base LR, ¿sí? Empezamos a tener esa relación también, mire, ahí ya también aparece la misma información de esas subcategorías de Ethernet, ¿sí? Entonces miren que ahí ya hay una relación. Si se dan cuenta aquí ya aparece la L y la R, diferente a la T y la X que aparecía antes, ¿no? Entonces ahí también, eso, por eso es que es importante pues reconocer esos tipos de cosas. O por lo menos saber que eso es una parte de las categorías de Ethernet que toca reconocer, ¿sí? Y que nos dice muchas cosas. Usted ve un nombre ahí raro, pero pues eso nos dice algo, ¿sí? Nos dice qué tipo de fibra es, nos dice a qué velocidad funciona, ¿sí? Y esos datos pues son importantes, ¿sí? Para saber pues qué tecnologías físicas pues utilizamos. ¿Listo? Reconocer pues las fibras monomodo, multimodo, eso ya ustedes debieron haber hablado de esas diferencias entre esas dos fibras. Así no hayan tocado una fibra, pero por lo menos hay que saber que hay diferencias entre las fibras, ¿sí? Los conectores también son diferentes. Hay muchas tecnologías de conexión. Hay unas más utilizadas que otras. Por ejemplo, estos cablecitos que ustedes ven ahí o estas terminaciones pues son más utilizadas en unos ciertos equipos y en otras pues utilizan diferentes. Esta se ve mucho también, este conector que ustedes ven ahí con esta pestañita especial, pues también es muy conocido, ¿sí? Entonces esas tecnologías pues son más reconocidas en ciertas partes. Uno busca los cables también con ese tipo de conectores dependiendo del equipo que tiene, ¿sí? Si ustedes ven aquí, este se llama un conector LC o un conector Lucent, y pues el conector anterior que parecía, pero sin las pestañitas, pues es un conector que se llama un conector SC, ¿sí? Diferentes conectores. ¿A dónde va eso? Pues a los equipos. ¿Usted puede conectar un switch con fibra? Claro.
con qué tipo de cable lo va a conectar o por qué tipo de conector. ¿Será que ese switch tiene un conector LC? ¿Será que tiene un SC? ¿Sí? Entonces, eso es parte con la parte física. Lo vamos a ver en los switches. Es que me están vendiendo un switch que dice que tiene conexiones LC. ¿Qué será eso? Bueno, ya saben que es el tipo de conector. ¿Sí? No es muy común el ST, pero sí, los ST también se utilizan. Esto se parece más al de coaxial. Si se dan cuenta, tiene como la misma forma cilíndrica de un coaxial. Pero pues también hay equipos que utilizan ese tipo de conector. Eso sí es, depende del equipo y de la conexión que le utilice, pues mire que también existen otros conectores diferentes. No es que solo utilicemos de un solo tipo de conector. A veces lo vemos así. Esto es un mismo conector LC, pero es un conector doble. ¿Sí? Entonces aquí realmente van dos fibras. Van en los dos extremos de la fibra. Es un conector doble. Por supuesto, la comunicación se puede manejar en los dos sentidos. ¿Sí? O se puede especializar y un cable maneja pues una comunicación hacia un sentido y el otro cable maneja hacia el otro. Esa podría ser una posibilidad de la comunicación, ¿no? Que el cable pueda manejar pues una comunicación en ambos sentidos o que se pueda especializar un cable solo en un sentido. ¿Sí? Para eso necesita el otro cable en el otro sentido y pues ahí formamos el parcito. Entonces, esa también es una característica que a veces tienen los equipos que hay que reconocer. Vuelve y juega por acá el 100 base y en este caso un estándar que es BX. ¿Sí? Pues una variación de la letra. Mire. Por eso es que les decía que estos numeritos uno se los encuentra y pues bueno, hay que tener un poquito de conocimiento de algunos, ¿no? Todos se lo tienen que aprender todos, pero hay que tener ese tipo de cosas, ¿listo? Pendientes. Las fibras también, sí, aunque vemos nosotros las fibras con un cable negro, un recubrimiento negro, eh, casi siempre esos son los cables pues más grandecitos, que tienen más pares. Nosotros también encontramos en los equipos pues conectores como los Pascord, y esto es un Pascord de fibra. ¿Sí? Esto es un Pascord de fibra, se lo venden a uno. En este caso, pues el Pascord de fibra es una fibra multimodo. Este color naranja lo identifica y si vemos, pues los conectores ya son diferentes. Pero si lo comparamos con un monomodo, los Pascord monomodo pues se identifican con ese color amarillo. Pues, esa diferencia de los dos cables ya lo hace eh, visible, ¿no? El amarillo pues ya sabemos que es un tipo de fibra, ¿sí? Y el naranja pues es otro. Ahí ya tenemos una diferencia entre los dos cablecitos. Entonces, monomodo amarillo, multimodo naranja. ¿Qué utiliza usted dentro de la empresa? Bueno, de pronto usted ve un poco de Pascord, naranjas y azules, pues usted, perdón, naranjas y amarillos. Entonces usted podrá de pronto identificar por lo menos que eso es una diferencia entre los distintos tipos de fibra. ¿Sí? Por aquí hay una multimodo también, miren, naranja, con otros conectores diferentes. ¿Sí? No significa que los conectores no puedan ser diferentes a los dos extremos. Mire, aquí tenemos dos tipos de conectores, ¿sí? Diferentes. ¿Sí? En un cablecito con un tipo de fibra pues multimodo. Aquí tenemos, por ejemplo, un monomodo, ¿sí? Con dos extremos diferentes, ¿sí? Con SCs y LCs. LCs no, STs, que son los de circulito. ¿Listos? Entonces, ahí también empezamos a ver ese tipo de cosas. Por eso es importante también tener en cuenta esas características. Pero con el tiempo uno se las va aprendiendo, si no, pues uno por lo menos sabe que eso está diferente, que eso es diferente y que en algún momento se va a encontrar con esas características y uno dice, ¿por qué será eso? Y ahí investiga. ¿Listos? Bueno, las diferencias de la fibra y el cobre ya saben, pues, que son elementos que uno termina pues escogiendo alguno de los dos medios. El cableado en algún momento me dice dónde es más específico utilizar un tipo de medio. Eh, no significa que no se pudiera utilizar todos los, por ejemplo, fibra en todas las partes del cableado. Yo puedo utilizar fibra, el problema es que también los costos son altos y la manipulación es diferente y la especialización en fibra pues es diferente a la de cobre. Entonces hay que empezar a mirar ese tipo de diferencias, ¿sí?
Por eso es que pues hay muchas redes que uno las termina diseñando es en cobre, ¿sí? Por costos también. Esos son elementos que influyen en ese tipo de escogencia, ¿sí? El costo que implica manejar fibra al costo que implica manejar UTP. Cosas diferentes, ¿sí? La especialización o la seguridad. Usted poncha mucho más fácil, por supuesto, un cable UTP porque no se necesita tanta especialización ni tampoco se necesita tanta seguridad como si lo tiene que hacer con fibra. Ahí hay una diferencia también en la manipulación, ¿sí? No solo en las características de transmisión, sino también en, eh, en la manipulación, ¿sí? En las características de transmisión ya sabemos que la fibra, pues, en comparación con el cobre, le lleva cualquier cantidad de, de diferencia en las capacidades máximas de transmisión. El cobre siempre se ha quedado atrás por muchos factores como hasta la física, de la electricidad y de la luz. Ahí ya hay diferencias. De ahí para adelante, pues imagínense si no va a ser más rápido un cable de fibra que un cable UTP. Ahí es donde también hay que tener en cuenta eso. Por eso es que los passcords de fibra también existen, por eso los equipos también manejan fibra internamente, ¿sí? Por eso es que hay pass panel de fibra, porque pues se necesitan en algún momento equipos que manejen esas velocidades supremamente altas. Y por eso es que en algún momento pues hay sitios especializados para esos equipos que conocemos como data center, ¿sí? Y los data center pues son diseñados con equipos que efectivamente pues perfectamente pueden utilizar sus conexiones en solo fibra, ¿sí? Y el cobre pues no, eso ya pasó a un segundo plano, ¿sí? Allá ya no utilizarán ni siquiera cobre, ¿sí? Porque necesitan pues conexiones muchísimo más rápidas y eso solo lo da la fibra, ¿sí? Bueno, mientras que nosotros pues solo utilizamos cobre, eso sí ya ni mos. En ese caso pues no podemos hacer nada, ¿listo? La parte inalámbrica también, que ustedes ya conocen, más enfocado a la LAN, es otra partecita que ya ustedes lo vieron pues por esa perspectiva eh, de una P, de una transmisión inalámbrica. Las transmisiones inalámbricas que nosotros pues nos enfocamos más son los de los WLAN. Esas WLAN pues son las mismas redes de área local, solo que son inalámbricas y ahí es donde empiezan a aparecer pues nuestros equipos especializados. A veces todo el mundo pues se enfoca más en un router, pero pues a veces se le olvida que también existen los AP y los AP pues son especializados en su parte, ¿no? Son puntos de acceso. Realmente un router tiene parte del punto de acceso, pero es que acuérdense que el router pues tiene un caminito hacia afuera, hacia la WAN, y el AP pues es parte interna, no es para la WAN. Entonces, internamente pues usted qué decide en cuanto a equipos. Internamente usted decide por AP. No se va a poner a comprar un router que me sirve para conectarme hacia afuera y lo va a meter internamente solo para que trabaje internamente, ¿sí? Eso es pues, de pronto una escogencia del equipo basado en lo que hace. Mientras que usted tiene la posibilidad de comprar un AP que solo es para la parte interna, usted solo necesita en la parte interna de su empresa, pues no se pone a meter un router, se pone a meter es un AP más bien, ¿sí? Costos también implica pues que un equipo sea más especializado que el otro, ¿sí? Los costos también se ven reflejados en el equipo. Entonces un router por supuesto va a ser más caro que un AP, ¿sí? Entonces ahí es donde escogen los equipos, ¿sí? Basado también en lo que hacen. Entonces también es importante conocerlos. Bueno, de la parte inalámbrica ustedes ya la conocen, esto más adelante si acaso pues volveremos a manejar equipos y recordar esa partecita de las configuraciones. Me interesa por lo de las configuraciones internas que podemos hacer, basado también en protocolos como IP. Ahí podemos hacer un escenario pues pequeñito con la parte inalámbrica y configuración inalámbrica, entonces pues eso es fácil, digamos, de hacer y de comprender y por supuesto, pues el equipo router inalámbrico pues es supremamente fácil de conocer, ¿sí? Y de hacer y de configurar una interfaz más gráfica.
Mientras que a veces los switches, pues como nos toca con líneas de comando, entonces a veces son un poquito más difícil de entender, pero pues no imposible. Entonces, por eso es que a veces uno hace escenarios hasta con estos routers inalámbricos. Bien. Bueno, em, yo diría que hasta aquí, pues la parte así como general de las redes. Espero que hayan reconocido algunas cosas que ya han visto. Eh, Sin embargo, pues repasar todos esos términos no nos queda de más. Meternos con los modelos no es que sea difícil. Lo que pasa es que a veces entender cómo funcionan las cosas, pues toca leer mucho y así pues uno va entendiendo cómo va funcionando cada cosa. ¿Sí? Por eso es que las redes pues son a veces tan chéveres porque pues uno se mete más en el cuento y cada vez va entendiendo más cosas. ¿Sí? Mientras que si uno las deja por el ladito, pues no, sí, no entiende muchas cosas y solo hace algunas. Y bueno, pero eso también pues son maneras de ver, ¿no? Ustedes se metieron a redes y pues yo les recomendaría que a futuro piensen que todo eso tiene que ser de su comprensión, ¿sí? Y entre más comprendan, pues más se van metiendo en ese mundo de las redes. No le tengan miedo a esos modelos OSI, no le tengan miedo a esos modelos TCP/IP, a conocer protocolos, a aprenderse qué hacen los protocolos, porque eso es el pan, ese va a ser el pan de ustedes, pan diario de todos ustedes, ¿sí? Conocer todo eso. Entonces, por eso es que toca, pues, empezarle a dedicar tiempito a eso. No es fácil, uno puede durar, pues, bastante ratico y leer y releer y recontraleer y todavía no entender. eh, y pues seguirá uno leyendo hasta que entienda, pero eso es lo que a veces nos toca hacer pues para aprender de tecnología, ¿no? Leer una y mil veces hasta que por fin entendemos las cosas. Entonces, suele suceder eso, ¿listos? Para que lo tengan presente. Eh, la parte física entonces la vamos dejando a un ladito. Yo, aunque ustedes ya la vieron, pues no significa que no la vayamos a mencionar. Nos vamos a meter más hacia la capa número 2, al enlace de datos. Para ver pues también cómo funciona parte de las comunicaciones y cómo se relacionan con la parte física para pasar a la parte de la capa de red. ¿Sí? Y la capa de red pues ya sabe que empezamos también a ver cosas como por ejemplo el direccionamiento y otras cositas adicionales para después entender pues cómo funcionan los routers. ¿Listo? Entonces, por eso es más o menos el recorrido que vamos a hacer. Aquí em, si tienen alguna pregunta todavía de la capa física, eh, pues toca aprovechar estos días y solucionarlas. Eh, de pronto si les hayan quedado dudas del trimestre pasado, pues bueno, empezar a mirar eso y ya nos enfocamos más hacia la parte lógica. ¿Listos? Hacia la capa 2 y por supuesto a la 3 que es como más la de nuestra competencia, para meternos con los switches de capa 2, para meterlos con los routers de capa 3 y equipos pues que tengan esa comunicación. ¿Listos? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Está muy No, difícil. señor. Bueno, listos. Más adelante nos seguiremos metiendo aquí. Por ahora em, vamos a hacer sesiones virtuales esta semana. Esta semana no nos vamos a ir allá al set a físico. Nos vamos a ir la otra semana, eso sí, cuando ya nos metamos un poquito más hacia la capa de red. ¿Listo? Ahí sí ya nos vamos y nos vemos las caras y nos damos gusto con la capa de red la otra semana. Entonces, esta semana sí lo manejamos más virtual. ¿Listo? Y la otra semana sí ya nos vemos en la parte física y hacemos algo allá en la parte física, ya que nos veamos y nos conozcamos allá directamente. ¿Listo? Entonces, esta semana sí acuérdense que nos vamos más por la parte virtual, más para explicar estas partes teóricas. ¿Listo? Y allá después sí nos vamos viendo con otras y las vamos relacionando y bueno, después nos vamos planeando los laboratorios que vamos a hacer allá también, ¿no? Nos toca hacer laboratorios allá, ya que tenemos un solo día allá a la semana, pues nos toca planear bien esos laboratorios. Ahorita el laboratorio mañana pues no funcionaría porque no hemos visto nada prácticamente. ¿Listo? Bueno, Gracias. bueno. Entonces,
por el día de hoy voy a detener aquí la grabación. No creo que sea más por el día.